Y hoy tenemos una temperatura bajísima de 3 grados, con una sensación térmica de 1 y con una máxima que va a llegar solamente a 13 grados. Exacto. Así que podríamos decir que es uno de los días más fríos de este invierno ahí medio rari que estamos teniendo y que está quedando la cola del invierno, podría ser. La cola del invierno. Una cosa así, como para ponerle un nombre. ¿Se acuerda la época que no estábamos deconstruidos, la tapa de la revista Gente? Sí. Las colas del verano. Y aparecía aquello, Adriana Broski. Sí. Y esa cuestión. Sí. Eso ya no pasa más. Ya obviamente. no pasa más, ¿no? Porque ahora ya hemos crecido, hemos evolucionado. Y ahora tenemos la cola del invierno. Y tenemos la cola del invierno que, Exacto. bueno, pasa desapercibida. Pasa desapercibido, todo así, como con frío. Como con frío, con un poco de arrugas. Exacto, sí. Bueno, decía entonces, 13 grados para el día de hoy es la máxima, con viento del sureste. Lo bueno es que vamos a tener un día con sol, ¿sí? Eso es lo importante, que ayuda, digamos, a mantener un día transitable. ¿Qué pasa el resto? Bueno, mañana martes se espera una temperatura similar, con 4 grados de mínima y 12 de máxima nada más. Y el miércoles hay un pronóstico de inestabilidad, que se va a dar ahí a penitas porque hay un porcentaje muy bajo de probabilidad, pero bueno, va a estar frío y nublado. Imagínate con esta temperatura de 5 de mínima y 11 de máxima y nublado, Dios querido. Bueno, iba a ser una semana fría esta, no sé si no la más fría que hemos tenido desde que arrancó el invierno, esta del mes de agosto, preparándonos para la fiesta de la ensaimada. Exactamente. Ya, claro, viene la fiesta de la ensaimada. Claro, este fin de semana. Ya es fin de semana largo. Bueno, veremos. Con mucha azúcar impalpable, chicos. Con mucha azúcar impalpable, efectivamente, para que parezca nieve. Sí. Pero habrá que ver qué respuesta tenemos, ¿no? De parte de la gente para este fin de semana largo. Sí, exactamente. Fin de semana largo en el que esperemos venga mucho turista y demás, pero será un poco la expectativa. Y sobre todo para eso influirá el clima, porque el último fin de semana largo que tuvimos, el clima un poco intempestuoso, frenó bastante a la gente, ¿no? Bueno, esto es sábado, domingo y lunes, ¿no? Sábado, domingo y lunes. Bueno, no me quiero adelantar demasiado. No diga nada. Por lo pronto decir eso, que tenemos buen tiempo hasta el día miércoles, que ahí va a estar medio inestable, pero aparentemente con un porcentaje, si no se modifica, casi no va a llover, pero sí va a ser un día gris. Un día gris. Sí, un día gris, un día invernal. Sí, que no es lo mismo que infernal. No. Invernal no es lo mismo que infernal. No. El infernal podríamos tomarlo para el otro extremo, para el verano, ¿vio? Claro. Claro. Es un concepto que se puede utilizar. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, aquí estamos a las 7:12 en la República Argentina, arrancando esta edición de Equipo de Radio en la 92.3. En un ratito ya vamos a estar con nuestra señal en Twitch y en Kik, como lo venimos haciendo habitualmente. Nos van a poder ver ahí. No sabe lo lindos que estamos. Sí. Todavía no lo pueden ver porque es sorpresa, pero no saben lo lindo que estamos. Sí, estamos tremendo. Sí. Con caras de agosto. Con caras de agosto, con un nuevo filtro que estamos probando Estamos probando, ¿no? Yo salgo con pelo, Patricia sale rubia, o sea, un montón de cosas que, bueno, nos hacen... Ojo. No. Puede llegar a ser un trending, una tendencia. Un susto puede llegar a ser. Patricia estuvo probando con sus amigas. Estuve probando, algunos filtros pero y quedaron muy bien. Siempre con el morochaje, digamos. Sí, pero, ojo, un rubio platinado. Un rubio platinado, ¿sabés qué? Me voy de gira. Y ¿sabés qué? Me voy de gira, tremendo. Terrible. Bueno, 7:13 en la República Argentina. Oyentes y televidentes se pueden comunicar ¿a qué número? Al 15 52 90 56. Espectacular, gracias a todos los que ya están desde tempranito junto a nosotros en esta mañana de lunes, arrancando la semana con mucho frío y con un montón de noticias que no sabe lo que son. No sabe, mire.
Por ejemplo, Patricia Estoy Paceño. así como anodadada. Sí, Tremendo. sorprendida. Sorprendida. Esperando la magia. Esperando la magia. Esperando la magia. ¿Quiere Pero la que magia vaya va a llegar tranquilamente. No. Tengo acá los primeros títulos preparadísimos para comenzar a desglosar, ¿no? En esta primera parte de la mañana, donde hablamos de algunos títulos, de algunas noticias importantes, algunas que vienen del fin de semana, Sí. otras que van a cumplir un rol importante a partir de esta semana, de este lunes, como la del juicio a Piti Álvarez, que comienza en el día de hoy. Un juicio tardío, ¿no? Después de 8 años Sí, porque además del crimen. En el camino está libre. Exactamente, está libre. El cantante empezará a ser juzgado este lunes por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ¿sí? Antes del inicio del debate se había pedido por parte de su defensa un pedido para suspender el proceso considerando su estado de salud mental. Claro. Pero fue rechazado. Según el informe médico, indica que Álvarez posee una reserva cognitiva suficiente para afrontar este proceso y remarcaron que su intensa actividad pública en los últimos meses, porque ha estado incluso presentándose, ¿no? Con su música, va en contra de la supuesta imposibilidad de enfrentar un juicio, ¿no? Porque, bueno, si estuviera en esa condición, quizás otra hubiera sido su estadía, digamos, fuera de la cárcel. Recordemos que estuvo un tiempo detenido, ¿sí? Pero que, bueno, de alguna manera pudo salir, de alguna manera hubo ahí un beneficio, considerando que, bueno, no estaba en riesgo que se fuera del país, y por lo tanto, bueno, esperando este juicio en su casa. Él dijo, admitió haber cometido el delito. Es cierto. Y sostuvo, lo maté porque era entre él o yo. Sí. ¿No? La frase esa que quedó instalado, sí. Eso de una pelea en la que él intentó defenderse. Todos claramente estaban todos drogados. Sí, ¿no? totalmente. Un tema en el que no está ausente el consumo de estupefacientes en el lugar en donde vivía Piti Álvarez en ese momento, que es un barrio de emergencia, y bueno, empiezan a darse también ahí una serie de factores que seguramente serán determinantes a la hora de evaluar la pena que le cabe, ¿no? Exactamente. La demora tiene que ver porque en un principio el juicio estaba previsto para el 2021, después se suspendió, se pasó para el 2023 por esta condición de salud que tenía Piti Álvarez en esos momentos. Pero bueno, pasado el tiempo, se considera a través de este informe médico que está apto, digamos, para ser juzgado, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Estaba buscando hace unos días, di una nota, salió en la tapa de Rolling Stone, Piti Álvarez. Precisamente hablando de habla de este tema. Hablando de este tema. Bueno, son 11 audiencias de 3 horas que comienzan en el día de hoy. En esta primera está previsto que Piti declare. Se esperan unos 70 testigos dentro del juicio. Entre ellas Agustina Invernós, quien acompañaba al músico la noche del crimen, Carlos Ulises Stiempich, amigo de la víctima, que presenció el hecho, y el padre César Tagle, quien acompañó a Álvarez durante su tratamiento y su regreso a la vida en libertad. Bueno, algunos de los testigos que van a formar parte, digamos, de este proceso que tendrá, reitero, 11 audiencias y que después, bueno, se conocerá la sentencia, ¿no? Exactamente. Hoy es tapa de La Nación, que dentro de... Es como que se están midiendo los gobernadores y el presidente Milei, y dentro de los temas que van a estar formando parte del debate en el Senado,
parece que se frena una parte de las reformas en zonas frías. El título de La Nación es: los gobernadores frenan la reforma de zonas frías y vuelven a desafiar a Milei. Reclaman promesas incumplidas de Caputo y presentarán un proyecto propio con respecto al tema de zonas frías. Nosotros igual tenemos todos los números para que acá en esta zona puntualmente saquen todo lo de zonas frías, que no venga más y que siga adelante, ¿no? Pero van a presentar un proyecto de ley de zonas cálidas. Ah, mira. Los gobernadores. ¿Y eso para qué? Que busca reducir el costo de la energía eléctrica en el norte del país. Para el verano, digamos. Claro. ¿No? Así como vos tenés un sector de zonas frías para que el consumo de gas no impacte tan grandemente en la economía de los hogares, las provincias del norte están buscando que haya un proyecto por el que se reduzca el costo de la energía eléctrica en el norte del país en relación al verano, que es absolutamente insoportable si vos tenés un aire acondicionado prendido. Sí, hay zonas que son, bueno, Santiago del Estero, por ejemplo. Por ejemplo, incluso la nuestra. La nuestra, sí. Incluso nuestra, el litoral es... digamos, hay momentos del verano que es absolutamente intransitable. Sí, yo te diría que estamos más para ese subsidio que para el del frío. Probablemente. Por estos años. Probablemente. Bueno, está ese debate, veremos cómo impacta en el Congreso, pero será muy probablemente uno de los temas a tener en cuenta en la agenda legislativa en los próximos días. Bueno, la olita esta de frío que tenemos esta semana impacta en el AMBA sin GNC, porque las distribuidoras de gas han restringido la venta. Por ahora es en el AMBA y en la costa. ¿Sí? Las distribuidoras suspendieron el suministro interrumpible para priorizar el consumo en los hogares ante esta olita de polar. Para mí no es una ola polar esta, es una ola de frío, pero no es polar. Sí, hemos tenido temperaturas mucho más bajas. No, polar es bajo cero. Eso es una ola polar. Son 3 días consecutivos con temperaturas bajo cero, digamos. No esto que tenemos ahora, que es frío, sí, pero no es una ola polar. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que la medida de emergencia afecta a las estaciones de servicio de GNC. Bueno, no sé cómo se las van a arreglar los que necesitan de este tipo de combustible porque me imagino que hay personas que trabajan a diario precisamente con son los que más lo usan, ¿no? Exactamente. Bueno, la idea es garantizar que los hogares, hospitales y escuelas no sufran algún faltante de calefacción. Es por eso que, comenzó esta restricción en el día de hoy. En La Plata, por ejemplo, comenzaron el día sábado ya a restringir el expendio, mientras que en Mar del Plata la suspensión total del suministro se implementó a partir de la medianoche. Lugares que, está afectando entonces esta decisión, que no es la primera vez que se toma. Ya en otras oportunidades también se hizo, y bueno, en un principio, ¿te acordás esa vez que había largas colas en las estaciones de servicios cuando, se tomaron las primeras medidas de este sistema, que solamente rige cuando hay días intensos de frío? Sí, cuando hay mucho consumo. Exactamente. Increíblemente que no falte gas, pero bueno. En este país, que es productor de gas y exportador de gas. Exactamente. Bueno, una cosa increíble. Y que tengamos energía tan cara en un país que es productor de energía. Sí, aparte. Bueno, todo eso. Lo típico, ¿no? Sí. En esta mañana se ha conocido también un informe de una fundación que se llama Fundación Encuentro, que, ratifica un poco lo que todos podemos ver, pero en este caso en números. El 78% de los hogares gana menos que el promedio, y obviamente el consumo no ¿Y más cuánto allá es de el lo que promedio? Claro, hay que ver ahí a qué le llaman el promedio. ¿Cuál es el promedio? Esto que llaman la desaceleración de la inflación y la recomposición de los salarios y qué sé yo, puede estar muy impactado en la macroeconomía, pero la verdad es que en las familias es terrible. 8 de cada 10 hogares argentinos, en la clase media y la clase baja, percibe ingresos situados por debajo de los 2.800.000 pesos por familia, ¿no? Estamos hablando,
una cifra que a primera vista parece como que fuera muy importante, pero ese promedio es el que, en el caso de una familia tipo, una familia de 4 personas, te permite llegar a fin de mes. Y no mucho más. Y no mucho más. Y no mucho más, sobre todo depende de dónde vivas. Eso trabajando los dos. Claro, sí, ¿no? sí, Claro. por supuesto, trabajando los dos. Lo que marca este informe, de acuerdo a la escala y a lo que se llama la pirámide de ingresos, es que el 5% de los argentinos, pertenece a la clase alta. El 17% de los argentinos pertenece a la clase media alta, es decir, que ganan entre los dos, o entre los 4 que forman parte, estamos hablando de una familia tipo, ¿no? 5.500.000 pesos. Entre los dos suman el 23%. El otro 78% está por debajo del ingreso familiar de 2.500.000 pesos. De esos, más del 50%, el 52% ganan menos de 2 millones de pesos en total la familia. Y el 21% gana menos de 900.000 pesos en total. Claro, ahí está el desglose, ¿no? Son datos que obviamente resultan alarmantes. Vos imagínate una familia, estamos hablando, que vive con 900.000 pesos no sé, en Capital. Imposible, no. Imposible. Es indigente. Bueno, el 21% de la población está en esa condición. Y estamos hablando de un promedio que incluso es alto para la mayoría de nosotros, pero no es tan alto cuando hablamos de un ingreso promedio de 2.800.000 pesos. En función de lo que cuestan las cosas, es un ingreso que para un grupo familiar, en donde trabajan a veces los dos jefes de familia y algunos de los que son más grandes de los pibes que también ya trabajan, digo, no es un ingreso que uno se pone a pensar, es alto para cualquiera, obvio, pero no es tan alto en algunos lugares del país. Sin embargo, con esos ingresos ya estás casi en clase baja. Sí. Media baja. Sí, teniendo trabajo. Trabajando todos los días, teniendo ingresos y demás. ¿Por qué? Bueno, por lo que cuesta vivir. Exactamente. Por el consumo. Por el consumo y porque los sueldos han quedado tan atrás de todo, ¿no? Exactamente. Ni hablar de todos los que ganamos, menos de eso, obviamente. No estamos hablando de, ahí estamos hablando de una excepción. Pero como no ganamos más, no estamos dentro del 5%. Perdón. Yo estoy dentro del 5%, discúlpenme. Siempre supe que era una privilegiada. Lo que pasa es que yo simulo un poco. Simulo. Bien, y como complemento de esto, 9 de cada 10 trabajadores estatales vive endeudado. Este es otro informe, en este caso de ATE. Bueno, de eso venimos hablando, ¿no? Hace bastante. Exacto. 9 de cada 10 trabajadores del Estado. Este es otro paradigma que cambió. En su momento, un trabajo del Estado no ganaba una fortuna, pero era un trabajo estable que te permitía tener un cierto acceso a algunas cosas que... Exacto, la seguridad, ¿no? Una certeza. Sí. Bueno, esto se ha ido por la barranca y 9 de cada 10 trabajadores estatales tienen que endeudarse todos los meses para poder cubrir necesidades básicas. No estamos hablando de... Sí. De irte de vacaciones. Claro, de cubrir necesidades básicas. Estamos hablando de alquiler, salud, alimento y ropa. Sí. Alquiler, salud, alimento y ropa, lo básico. Lo básico. Esto mismo se traslada, te diría que, no sé si en este porcentaje, pero la gran mayoría de los asalariados. Sí, incluyendo, digo, el sector privado. Incluyendo el sector privado, ¿no? Que te estás endeudando ya para pagar cosas elementales. Cosas elementales. Es cierto. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos que pagarle la visita a León, que viene a la Argentina. No me diga. Sí. Hay que financiar o sea, estoy un poco indignada con esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, bueno, hay una noticia que habla de que se va a hacer una colecta en todas las iglesias del país. Sí. El 22 y 23 de agosto, en las misas. Que se hagan. No es que van a ir casa por casa. Sí, obviamente, lo hacen dentro de la feligresía. Es voluntario, claro, por supuesto, nadie obliga a nada. Sí. Pero ¿en serio tenemos que financiar la visita del Papa? No sé cómo se manejan esas cosas, sinceramente, de manera interna dentro de la Iglesia Católica, no sé cómo se manejan. Bueno, bueno. La Conferencia Episcopal Argentina, a través de su secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Monseñor Raúl Pizarro,
presentó esta iniciativa para financiar los preparativos de la visita, que recordemos se va a dar entre el 8 y el 11 de noviembre. A través de las redes sociales, el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, Monseñor Raúl Pizarro, encabezó esta convocatoria comunitaria con el propósito de fomentar la participación colectiva y organizar una recepción de excelencia. Sí, es por eso que la Iglesia se ha puesto, con esta idea de hacer una gran colecta nacional en las parroquias, en las capillas y en los colegios. Así que bueno, hubo un mensaje que se puede encontrar en Instagram, ¿no? Precisamente con el detalle que va a ser el fin de semana del 22 y el 23 de agosto. Se espera que se adhieran todas las iglesias, ¿no? A esta colecta nacional imperada, destinada a colaborar económicamente con la organización de la visita apostólica del Santo Padre a la Argentina. Imagino que tiene que ver con la organización que se hace desde acá. Sí, obviamente. Hacia la llegada del Papa, ¿no? Obviamente. Todo lo que tenga que ver con mejorar de alguna manera acá en la iglesia, para convertirse en basílica y para llegar a los arreglos, hubo una colecta para poder recaudar fondos, porque era mucho el dinero que se necesitaba, ¿no? Que obviamente es voluntario y forma parte de el compromiso de fe que tenga cada uno y la posibilidad que tenga cada uno de poder ayudar en este caso. Exacto. ¿No? Así que bueno, sí. Los que vayan a misa el 22 o el 23 vayan con algún pesito de más porque van a estar con la colecta. Para colaborar en esta colecta, que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con que cada lugar esté preparado para... En realidad el Papa va a estar en Buenos Aires, en Luján y Córdoba. Sí. Supongo que allí será donde más hincapié se haga para poder en serio, sí. dejar en condiciones esos lugares, ¿no? Exactamente, supongo. Quiero creer que es eso. Supongo. En fin. Bueno, el gobierno busca que los bancos presten dólares. Es una noticia que ya había tenido un poco de ruido durante el fin de semana. Claro, pero ¿usted no le pagaron el sueldo en dólares? No, ¿por qué iba a ser así eso? Claro, ya se implementó eso. Escúchame. Sí. Porque el dólar iba a ser de libre circulación. Claro, exactamente. Bueno. Y las empresas ya pueden pagar a sus trabajadores con dólares. Exactamente, sí. No me habla. Bueno, cuestión. Esto ya se venía hablando en estos últimos días, lo había dicho el presidente del Banco Central, Bausili, lo había dicho en una nota que hizo con un par de periodistas libertarios hace unos días atrás. Y hoy sale en Clarín, como título de tapa. Este tema comenzó como un pedido de los bancos privados de capitales nacionales, pero después algunos funcionarios de la Libertad de Avanza empezaron a evaluar la posibilidad. El presidente Bausili reconoció que los bancos presten los dólares de sus clientes. Es un debate que debe debatirse, está un poco más redactado, esto sí es un debate claro que debe debatirse, y profundizarse. Clarín cita el último informe monetario mensual que elabora el Banco Central, en donde se indica que los préstamos en dólares crecieron el 5,3% sin estacionalidad, pero bueno, algunos detalles. Yo tengo en este caso una memoria no tan afinada, pero una parte del problema que hubo en el 2001 con los ahorristas fue que prestaron dólares de encaje que tenían los bancos a quienes no tenían cuentas en dólares, y después cuando los que tenían cuentas en dólares fueron a buscar los dólares, no estaban los dólares. Ojo con esto, porque puede llegar a ser una solución para alguno y un problema para otro, ¿no? Sí. Qué sé yo. No soy un especialista ni tengo tan presente si exactamente la medida que se tomó en aquel entonces fue precisamente así. Pero, hubo ahí un problema bastante complicado en la crisis del 2001, justamente empezando por este tipo de decisiones que no tuvieron un respaldo económico suficiente como para poder tomarse en el momento en que se estaban haciendo. Entiendo que en este momento la situación debe ser distinta, pero bueno,
La cuestión es esta. Están evaluando la opción de permitir que los bancos realicen préstamos en dólares a quienes no tienen cuentas en dólares. Esta es la historia. Claro, sí. Yo no tengo una cuenta en dólares. No. Si cualquiera que no tiene una cuenta en dólares... Podría obtener un crédito en dólares. Supongo que debe ser para operaciones inmobiliarias o para alguna cuestión así, y bajo ciertas condiciones. Sí. Digo yo. Sí. Si no, ¿para qué vas a querer un préstamo en dólares? No sé cuál es el... Para viajar al exterior, no sé, claro. No tengo idea. Pero este gobierno quiere meter los dólares sí o sí. Bueno. De una manera u otra. Cuestión. Esto es lo que después también genera inflación en dólares. Viste que tenemos la particularidad en la Argentina de que es uno de los pocos lugares del mundo fuera de Estados Unidos donde hay inflación en dólares. Exacto. Las cosas que valían, no sé, $10 ahora valen 12 o valen 15. Siempre se está moviendo. Una cosa rara, pero bueno. Viene pasando también aquí en nuestro país. Bueno, 7:34, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, en ámbito financiero hay una noticia que no sé si debe estar en algún otros lados, en el portal, estoy hablando, no en el diario, donde, mira vos, en el marco de las privatizaciones lanzadas por este gobierno, encontraron irregularidades en una de ellas. Qué cosa rara. Pero qué cosa rara. Y además una cadena de irregularidades, ¿no? Una equivocación así involuntaria. Bueno, en este caso hay una denuncia de por medio que están solicitando los denunciantes que se vuelva marcha atrás con respecto a la privatización de las represas hidroeléctricas, nada más y nada menos, que se quedaron los hermanos Neus. Que son los que vienen quedándose con todo, recordemos, exactamente. ¿no? Los hermanos Neus. Socios de Caputo, dicen. Bueno, precisamente por el vínculo y porque esto estaría atado, digamos, a amigos del poder, digamos, ¿no? Es por eso que, bueno, podrían ser nulas estas privatizaciones si es que avanza la denuncia y que si en definitiva se llega a buen puerto. Y aparte, apartaron a Karina Milei del esquema de decisiones porque no entiende de las cuestiones técnicas. Claro. Es muy bueno el motivo por el cual... ¿En qué momento aprendió de licitaciones Karina Milei? ¿En qué momento aprendió de todo Karina Milei? Claro, porque vamos a decir que yo ayer he escuchado también un análisis en un canal de televisión diciendo, no, pero la que verdaderamente gobierna es Karina Milei. Yo digo, pero ¿cómo puede gobernar Karina Milei? Porque vos me decís, todo bien, el presidente de la ciudad está totalmente chiflado, desvaría, es un fanático, está en una secta religiosa y está en una secta económica, qué sé yo, pero por lo menos estudió. Tiene estudio. Un título de la Universidad de Buenos Aires. Después empezó a tener doctorados pedorros, así de cosas truchas, pero por lo menos tiene un título de formación de base. De 3 meses. Sí, le regalan cosas. Claro. Bueno, todo lo que quiera, pero por lo menos tiene una formación de base como economista. Karina Milei, ¿cómo puedes decir que va a gobernar Karina Milei en base a qué? ¿En base a qué conocimiento? No tiene experiencia de nada. De nada. Nunca en su vida tuvo una gestión de absolutamente nada. Con el mayor de los respetos, no tiene ninguna capacitación, no tiene formación académica. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Nación le haga caso a lo que dice la hermana por el solo hecho de que, según él, es su vía de comunicación con Dios y con Moisés? Es una cosa insólita. Es insólito, ¿no? Bueno, la polémica surge porque la Fundación Soberanía es la que impulsa esta denuncia. Y la amplió precisamente pidiendo la anulación de la privatización de las represas hidroeléctricas del complejo Comahue. Esas son, porque refiere que responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, como todas las privatizaciones que se están haciendo. No es la única. Por ejemplo. Eustoquio Frías, en una biografía, una autobiografía que él dejó, y que hoy está en el Museo Mitre, y que le agradecemos al Museo Mitre la predisposición por ceder el acceso a este material. Ahí él menciona que le puso de nombre a ese regimiento de Granaderos a Caballo de Nueva Creación. Esa era la única referencia que existía de la existencia o del intento de reactivar al Regimiento de Granaderos a Caballo
en 1852. Claro. Una cosa muy escueta y que había quedado ahí como perdida en la historia. Sí, como que, y que en realidad no tenía tampoco, por lo que entiendo que nos estás contando, claro, no tenía un respaldo como para poder... Exacto. Y ahí es donde viene lo importante de los documentos hallados ahora en San Pedro y que hoy el museo está tratando de difundir a nivel nacional. Estos documentos son la primera prueba de la existencia de ese intento. Son 9 documentos que van desde marzo de 1852 hasta julio del mismo año, donde tenés listados de armamentos, listados de vestimentas, listados de útiles de escritorio, organización de la plana mayor, oficiales y tropa, con nombres y apellidos. ¿Qué letra, José Luis? Sí. La verdad que hay documentos muy, muy buenos en cuanto a lo legible, ¿no? Sí, total. Todo con pluma y tinta ahí escrito de manera muy prolija. Muy prolija, sí. Donde se ven los listados de insumos, de útiles de oficina y los listados de los nombres, ¿no? De quienes compusieron ese cuerpo, que en un principio empieza siendo un grupo de 25 más o menos y después termina en los últimos documentos siendo alrededor de 56, 57 integrantes que conformaban este regimiento de granaderos a caballo de nueva creación. Y no te pido que me digas todos, pero algunos apellidos así que se puedan decir. Mira, recuerdo, Frías era el jefe, en ese momento el coronel Eustoquio Frías, y después su segundo era el teniente coronel Justo Rufino Guati, también un militar de gran desempeño, y después, había Rojas, Canesa, Reyes, qué sé yo, un listado de nombres muy completo, ¿no? Porque los va González, qué sé yo, los va mencionando uno por uno y aparte te dice la función, es decir, coronel, teniente coronel, capitanes, alférez, la lo categoría, que fuera, ¿no? Claro. Claro. El lugar que ocupaban en ese regimiento. Y ese intento, cuando se derroca a Rosas y se produce ahí toda una convulsión social y política, el gobierno en ese momento que se estaba estableciendo trata de reactivar sectores del ejército que por ahí estaban olvidados, como para poder contener toda esa convulsión social y política que había en el momento. Entonces, ahí es donde le dan la orden a Eustoquio Frías, este granadero histórico, decirle, mire, ¿por qué reactíveme un regimiento de granaderos, de caballería? Póngale el nombre que quiera. Y ahí el tipo dice, bueno, yo fui del regimiento de granaderos a caballo de los Andes. Entonces, yo le quiero poner regimiento de granaderos a caballo de nueva creación. Y así figura en todos los documentos, ¿no? El encabezado dice la fecha y demás, de qué se trata, dice listado o dice relación de los artículos de escritorio, bla, bla, pero está encabezado como Regimiento de Granaderos a Caballo de Nueva Creación. Escúchame, José Luis, y ¿este proceso dura cuánto? ¿Y qué pasa con ese cuerpo que empieza a crearse y uno supone, establecen nuevamente un regimiento de granaderos a caballo, uno supone con la impronta histórica que tuvo originalmente, hubiera permanecido más allá de las distintas inclemencias de un país muy convulsionado como el que estábamos atravesando en ese momento. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, sí pero no. Nosotros en este análisis de estos documentos, como hacemos siempre, convocamos a gente que esté bien vinculada y bien empapada de cada tema, ¿no? Lo hacemos con paleontología, lo hacemos con historia y demás. En este caso, nosotros contamos con la participación del historiador Roberto Colimodio, que es un hombre de vasta experiencia y un conocedor de los detalles sanmartinianos a full, ¿no? Y lo hemos charlado esto con él, y siempre llegamos a la misma conclusión, es decir, estos documentos están aportando indudablemente la existencia y el funcionamiento
de ese cuerpo de granaderos desconocido, ¿no? Claro. Pero abren otra puerta, que es justamente la pregunta que vos te haces. Es decir, che, ¿y por qué se disolvió? Y la otra pregunta, ¿y dónde funcionó? Porque en realidad los documentos dicen que están escritos desde Buenos Aires, pero no especifican de dónde. Es decir, el Regimiento de Granaderos a Caballo funciona en Palermo, hay cosas que sabemos, pero de este intento, estos documentos no lo dicen. Entonces, lo que plantea interesante este descubrimiento de estos documentos es que abre una ventana de investigación a la historiografía, como para decir, che, bueno, pará, en San Pedro apareció esto, entonces ahora habrá que revisar otros archivos, hay que irse a los archivos de la historia militar y demás, para comprender un poco qué fue este proceso. Hubo un intento, duró 5 o 6 meses y de repente, así como aparece, desaparece. Bueno, ¿qué pasó con esos hombres? Creemos que fueron reabsorbidos por otros cuerpos de ejército en el momento que se da la orden de disolver de nuevo este regimiento, ¿no? Claro. Eso era porque en ese momento hay que entender que se necesitaban hombres para los cuerpos de ejército por todos lados. Entonces... Y sí, 1852... Uno tomaba el otro y demás, ¿no? Entonces se iban reabsorbiendo a sí mismos. Pero todo eso es una puerta que queda abierta para la investigación de los historiadores profesionales, ¿no? Claro. Que es lo que nos interesaba a nosotros a la hora de publicar estos documentos. Nosotros queríamos difundir esto porque realmente es como meter la llave en la cerradura al conocimiento de algo... Claro. De algo desconocido, ¿no? Para ponernos en contexto histórico, en 1852, el 3 de febrero de 1852, es el momento en que se produce el quiebre dentro de lo que fue la larga guerra civil que tuvo Argentina. Claro. Y bueno, cae Rosas y Urquiza queda al mando de la Confederación Argentina. ¿Es en ese momento cuando se produce este episodio? En ese momento es cuando hacen este intento de recreación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que hacía años que estaba suspendido. Dura unos meses y ahí vuelve a desaparecer sin dejar rastro. Claro. Porque nosotros, después que vimos esto, claro, empezás a revisar en el archivo, vamos a ver las carpetas anteriores y vamos a ver las carpetas posteriores a este expediente, ¿no? Y no existe nada, no hay ninguna mención, ni para adelante ni para atrás, de qué pasó con este cuerpo. Sí queda, a partir de ahora, concreto, que este intento estuvo por lo menos en funcionamiento oficial con nombres de las personas que lo constituían, los gastos que tenían, los enseres que utilizaban, el armamento que utilizaban, durante 5 meses con total seguridad. Qué bárbaro. Bueno, un capítulo de la historia que una vez más, porque ha pasado en este centro de documentación histórica que ustedes tienen allí en el museo, han encontrado otros elementos gráficos, otros elementos que han permitido reencauzar algún momento de la historia tal como se la conoce, ¿no? Sí, eso es un cúmulo de información fenomenal, pero fenomenal. Ni nosotros sabemos lo que hay ahí. Claro. Y no quiero dejar de mencionar, en ese trabajo fuimos 3 personas las que estuvimos con esto, Noelia González, que es una colaboradora del museo, y Javier Saucedo, que es un integrante del grupo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Claro. Con ellos descubrimos estos documentos y después lo estuvimos analizando para poder después pulir la información, ya llevársela a Colimodio, a Roberto Colimodio, este historiador que nos colaboró un montonazo, y después poder difundir, ¿no? Pero ese archivo es una caja de sorpresa. Es más, en realidad ya hay un montón de cosas hacia adelante que se están revisando y se están viendo, porque permanentemente cuando vos vas digitalizando es como meterte en un mundo. ¿Viste cuando el submarinista se tira al fondo del mar, el buzo, y empieza a conocer un mundo totalmente diferente al de la superficie? Sí. Bueno, nosotros la superficie es la actualidad, y cuando nos metemos ahí adentro es como que viajamos al siglo XIX y ves un montón de cosas que vos decís, ¿cuánto que hay para aprender acá adentro? Son muchos documentos. Impresionante.
José Luis, encantados de poder difundir este descubrimiento, este punto importante de la historia que tenía mucha bruma y que empieza a despejarse a partir de esta documentación que ustedes aportan, y por supuesto seguimos con atención al trabajo que realizan tanto desde el punto de vista histórico como paleontológico. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el acompañamiento siempre. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao. José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro, que además tiene desde hace ya unos cuantos años un centro de documentación histórica, Exacto. que es justamente en el que se analizan estos. Vos entrás ahí y me ha tocado ir a charlar con José Luis en otras ocasiones por otros temas, en el momento que estábamos en el canal, para registrar ese lugar. Y la verdad es que es muy impresionante, porque es un cuarto en el que tiene ciertas condiciones de conservación, porque son papeles muy viejos. Sí. Entonces tenés que evitar que entre la humedad, la luz puede llegar a perjudicar, claro. qué sé yo, entonces está bajo ciertas condiciones. Y es muy impresionante saber que a lo mejor estás ahí frente a esto, pero que todavía no lo analizan porque es imposible poder analizar en detalle. Sí, van de a poco, digamos. Van muy de a poco. Exacto. Pero hay un montón de cosas así que a lo mejor están ahí para que alguien las descubra en algún momento, y va a llevar años poder saber exactamente qué quiere decir cada uno de esos documentos. Pero los amantes, digamos, de eso es un camino, digamos, a recorrer con mucha satisfacción, y más cuando se tienen estos resultados, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una parte de la historia de los granaderos a caballo que estaba ahí, como se sabía que podía haber sucedido, pero no había una constancia hasta que encontraron este documento. 8:36 en la República Argentina. Vamos a hablar con Nadia Cintia Gómez. Ella es referente del Espacio Unión y Libertad en San Pedro. Hablábamos con ella el año pasado con motivo del proceso de presentación de los distintos partidos políticos y demás. Pero en este caso lo vamos a hacer porque ha presentado una propuesta institucional ante el Consejo Deliberante para la creación de un programa integral para la prevención de violencia en la comunidad educativa. Vamos a conocer de qué se trata. Nadia, ¿cómo le va? Gabriel Stringini y Patricia Pacini la saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, no sé si decirle Nadia o Cintia, no sé, porque cuando hay dos nombres, alguien siempre adopta más uno que el otro. ¿Cómo es, Nadia o Cintia? En realidad soy Nadia, pero me dicen los dos nombres. Bien, perfecto. Vamos por Nadia entonces, vamos por Nadia. Cuéntenos un poco acerca de este programa de prevención de violencia en escuelas, de violencia en la comunidad educativa, pues es un tema obviamente muy latente que nos involucra a todos. ¿Qué es lo que están proponiendo? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que se cree en el municipio, sería en el estado local, campañas de prevención y protocolos de intervención en caso de diferentes situaciones. Nosotros hemos hablado con diferentes docentes, auxiliares, directivos de diferentes escuelas, y todos han sufrido en algún momento algún caso de violencia, tanto como de los propios niños hacia los docentes, de los padres a docentes, viceversa también, y mucha violencia entre niños. Sí, claro, por supuesto. Y lo que hemos detectado en base de lo que hemos hablado y estado con la gente es que los chicos, sobre todo los adolescentes, no tienen idea de lo que son las leyes. Por eso es lo que pedimos: campañas de prevención, campañas de capacitación, charlas donde los chicos sepan que hay leyes que a veces, muchas veces, el caso del bullying, del ciberbullying, que es un delito y que podrían llegar a tener una consecuencia bastante importante en caso de ser denunciados penalmente. Y eso en San Pedro no existe. No existe la prevención, no existe el simple hecho de explicarle y enseñarle a los chicos que hay leyes que nos protegen, y que tanto los agresores como las víctimas tienen que tener acceso a esa información. Y yo considero que, y lo hemos hablado con el equipo, que consideramos que esto tiene que salir de la escuela, esta información. Por eso pedimos al Consejo que se involucren y que creen un protocolo de intervención en caso de situaciones de violencia, y
que se empiece con la prevención, con dar charlas, capacitaciones, volantes, lo que sea, lo que ellos consideren necesarios para trabajar con los adolescentes sobre todo. Uh-huh. Nadia, sería esto como un complemento, ¿no?, a lo que se hace, porque las escuelas trabajan, te diría casi a diario, con el tema de la violencia y de las conductas, sí, ¿no? ¿Qué agregaría este programa, digamos, a lo que habitualmente, a lo que se hace en la actualidad? Nosotros, por ejemplo, en nuestra propuesta, con el pedido del armado de protocolos, es brindar la información. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los chicos no saben que, por ejemplo, yo en la propuesta lo presenté, lo de la ley 27.801, que entra en vigencia el 5 de septiembre, no están enterados. Uh-huh. Nadie sabe de qué se trata y nadie lo habla tampoco a esto. Entonces, como que también he hablado. Vos viste que yo ando por todos lados y hablo mucho con la gente y me encanta hablar, entonces de todo hablo y de todo me entero. Y muchos casos de violencia que han ocurrido en las instituciones no se quedan en la nada. Y si te pones a investigar, hay muchas docentes que están con carpetas médicas, productos de el cansancio, agotamiento y hostigamiento constante, y que ya a veces tienen miedo. Hay maestras que tienen miedo de salir a la calle. Me pasó el otro día, me contó una profesora que me dice, mi compañera tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de cruzarse a los padres por una situación que fue una falsa denuncia en su momento. Dice, y es real, esto es real. A ver, en San Pedro lamentablemente hay muchos profesionales de la educación que están viviendo un hostigamiento constante, y los chicos, y lo sabemos todos, a ver, ya no respetan nada, porque no tienen conocimiento de lo que la ley dice, y no tienen conocimiento de lo que le puede llegar a pasar en caso de que alguien los denuncie penalmente. Uh-huh. Nadia, ¿vos estás vinculada a la comunidad educativa desde algún lugar, desde el lugar de familiar, desde el lugar de docente, desde el lugar de directiva? No. Siempre del lado de colaboradora. Uh-huh. Participo en cooperadora. Uh-huh. Tengo hijos adultos ya, uh-huh, ya egresados de su secundario, y siempre colaboré con las instituciones, uh-huh, donde mis hijos han ido, porque considero que la escuela es su segundo hogar, y mi obligación como madre siempre fue involucrarme en ese espacio para que mis hijos estén en un lugar cómodo y seguro. Entonces siempre decir, tengo un hijo de 22 años, así que imagínate que jardín, primario y secundario ya lo pasé, y siempre colaboré con las instituciones. Uh-huh. ¿Van a esperar alguna convocatoria de parte de los concejales? Ustedes han presentado una nota en el Consejo Deliberante, y normalmente el camino que sigue, por supuesto que no se trata de manera directa, sino que alguno de los bloques lo toma o se trabaja en comisión. ¿Han tenido contacto ya con alguno de los concejales para hablar de este tema? No nos ha convocado nadie todavía. Nosotros, incluso esta propuesta yo la presenté, se la entregué en mano al senador Carlos Kikuchi, quien me respondió a los 2 días. Yo se la entregué el 1 de agosto, el 4 de agosto me mandaron el expediente, pero ellos se enfocaron más en un proyecto de ley en el que no solamente abarca el tema de lo que es la violencia dentro de las instituciones educativas. Ellos se enfocaron también en lo que es la salud y la fuerza. Pero bueno, el Senado se enfocó más en lo que es la pena, en el castigo. Claro. Nosotros nos enfocamos a nivel local en lo que es prevención. Uh-huh. Pero lo bueno que esto va de la mano, y que se entró en estudio con la Comisión de Seguridad del Senado, el proyecto de ley. También sumaron nuestra propuesta, así que ahora estoy desarrollando el proyecto, porque yo lo que presenté al Consejo es una propuesta. Uh-huh. Detallada con lo que pretendemos nosotros que tienen que intervenir en caso de la creación de un protocolo.
En cambio, yo hoy estoy preparando el proyecto desarrollado, que es mucho más extenso, junto a un equipo que saben mucho del tema, es decir, son varias personas, y no solo lo replicó, y sí lo están por llevar adelante en Arrecife, es la misma propuesta que yo presenté en San Pedro. En Arrecife ya la levantaron y la están preparando para entrar a comisión, y en Zárate también. Te pregunto esto porque es bueno, vos formás parte de, vamos a decirlo de esta manera, del espectro de espacios políticos vinculados al oficialismo nacional, vamos a identificarlo de esa manera. No, nosotros somos oposición del oficialismo nacional. Pero lo mencionaste a Kikuchi recién. Sí, y justamente. ¿Kikuchi se fue del oficialismo nacional? Sí, pero fue uno de los primeros que dio el portazo en la calle Libertador. Ok. Somos oposición. Porque fue uno de los armadores. Claro, sí. Fue su jefe de campaña. Claro. Fue su jefe de campaña. Te lo preguntaba en función de qué relación puedes tener hoy con aquellos concejales con los que por ahí tenés alguna sintonía ideológica un poco más cercana, ¿no? Pero bueno, evidentemente tampoco es que hay referentes con los que quizás te sientas identificado en el Consejo Deliberante, por eso te lo pregunto. Nosotros, la gran mayoría de nuestro equipo fueron, ahí se sienten y tienen ideologías peronistas, pero, a ver, no somos más de lo mismo. Esa es la diferencia. Nosotros somos un frente de derecha que no somos los mismos o no somos los de siempre. Nuestro equipo es toda gente nueva a nivel local de San Pedro, gente que quiere trabajar, que sabe mucho y que nos enfocamos vos imagínate que nosotros hoy no somos gestión, no tenemos nadie en el Consejo Deliberante y sin embargo estamos presentando propuestas para darle soluciones a la gente hoy. Pero van con una propuesta para el año próximo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Nadia, muchísimas gracias por atendernos, por charlar de este tema y bueno, por un aporte al debate que veremos después qué respuesta tiene dentro del Consejo Deliberante. Muchas gracias por atendernos. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Nadia Cintia Gómez es referente en San Pedro de Unión y Libertad y ha presentado este programa para crear una mesa interdisciplinaria que implique un programa de prevención de violencia en escuelas que se convoque desde el ámbito institucional, entiendo que desde el ámbito municipal también, ¿no? Tenemos desayuno que nos ha traído la gente amiga de La Delicia para esta mañana. A ver, el desayuno que tenemos en el día de hoy. Quiero verlo ya. Ahí lo tiene, mire. Más rápido, porque si tenemos que... Sí. Bueno, mire qué desayuno tan completo en el día de hoy. Tenemos tortitas negras, tenemos bizcochitos azucarados, bizcochos hojaldrados, todo muy rico, todo para arrancar este lunes así como corresponde. Exacto, como lo manda Dios. Bien alimentado. Bien alimentados, La Delicia nos acompaña como siempre con riquísimos sabores desde Mitre 630, 3 de febrero y Humanes, teléfono 422-201. Poniéndole un poquito de música a este cierre de la segunda hora. Bien, está cumpliendo años en el día de hoy el gran Antonio Banderas. Ah, mire qué bien. Qué hombre tan perfumado. No. ¿Cómo te puedo decir? Tan completo. Sí, completo, correcto. Hizo una carrera, en realidad, impulsado desde España por Almodóvar, pero después pudo sortear algunas cuestiones en Hollywood, en la que él ahora ha dicho que sabía que él no iba a estar todo el tiempo en Hollywood, ¿viste? Ahora está como más en España, haciendo teatro, haciendo comedia musical. Y porque ya hizo todo. Está como director, claro, exactamente. Pero bueno, hay algunos actores que continúan trabajando, por supuesto. Y él es como que volvió a su casa. Y porque en realidad logró una carrera que para un latino en Estados Unidos es muy difícil. ¿Cómo? Y algunos... saliendo de los clichés. Exactamente. Porque ¿qué pasa? El latino que va a Estados Unidos termina de narcotraficante en todas las películas. Sí.
Es cierto. Él salió de ese cliché, absolutamente, ¿no? Es cierto. Y ha podido hacer una carrera muy, muy importante, muy reconocido Antonio Banderas, no solamente, por supuesto, en su país, sino en el exterior. Incluso, bueno, con la pareja que hizo con Melanie Griffith, también hizo que fuera digamos, un perfil hollywoodense. Absolutamente. Así que bueno, Antonio Banderas cumple en el día de hoy 66 años y anoche ya estuvo festejando el señor como corresponde, porque estuvo en Marbella. Se hace anualmente, a través de una fundación, una gala, Starlight Occident. Starlight Occident, sí. Muy bueno. Celebró Me encanta el nombre. Su 17ª edición. Sí. Y es una fiesta de esas en las que se reúnen la gente de la cultura, la gente de la música, del entretenimiento, la gente que tiene plata. ¿Vio? Gente que tiene plata. Y aporta algún dinero para la salud, para el deporte, para la educación. Muy Scioli. Sí, faltaba Scioli, mire. Sí. Pero mire, Scioli no estaba, pero estaba. Luciana Lopilato con Bublé. Bien. Teníamos nuestros representantes argentinos. Exactamente. Valeria Massa. Claro, bien. Con Gravier también estuvieron presentes. Sí. Y Antonio con su mujer también estuvo en esta gala. Y tuvo un momento de que le cantaron el feliz cumpleaños. Bien, está bien, se lo merecen. Y estaba justamente Plácido Domingo presente. Después de haber pasado por... No faltaba nadie. Por un problema legal. Claro. Plácido Domingo, que estuvo involucrado en un hecho bastante grave. Sí. No sé cómo habrá quedado todo eso, porque el hombre ha vuelto al ruedo. Pero bueno, fue el que a medianoche tomó la iniciativa Plácido, ¿sí? Y rodeado de amigos le cantaron el feliz cumpleaños a Antonio Banderas. Ahora sí. Bueno, ¿y cómo metemos a Antonio Banderas con la música? Qué buena pregunta, ¿cómo lo metemos a Antonio Banderas en la música? Porque Antonio ha incursionado en la música. Sí. Y lo ha hecho correctamente, vamos a decirlo, ¿eh? No ha sido, digamos, un destacado intérprete, pero como también se ha metido en la comedia musical, en la que un actor tiene no solamente que actuar, bailar y cantar. Sí, fue Che en Evita. Exactamente. Y además, bueno, hizo el mariachi, con que él formó parte de... Con Robert Rodríguez. Exactamente. Mariachi 2. Exactamente, que formó parte de la música y cantó él la canción. Exactamente. Y después tuvo un feat. ¿Un feat? Con Ana Belén. Ah, mire, tenés razón, no me acordaba de eso. Que no sé si pasó algo con Ana Belén, pero... Qué feo que ese prejuicio. Pero hizo un feat con Ana Belén. Prejuicio innecesario, ¿por qué eso? ¿Por qué tiene que haber pasado algo? Un bolerito. ¿Bolito? No sé por qué te quiero, un bolerazo en realidad, sí. Que vamos a escuchar a continuación. Sí, un bolerazo que no es un bolazo. No, es un bolero en el que, bueno, la mayor parte vocal se la lleva Ana Belén. Pero Antonio muy bien ahí. Sí. Acompañando. Bien, Antonio. Muy, muy bien. Bueno. Así que bueno, desde acá, y también hizo la versión del Fantasma de la Ópera. Ah, eso no lo sabía. La interpretó a la canción también. Mirá vos. Con Sarah Bierman, o sea bueno, que me gusta, escaló bastante alto ahí. La radio presenta Noticias. grados la temperatura actual, 2 la sensación térmica, la hora 9:04. Nacionales.
Reforma del Banco Central. El oficialismo confía en dictaminar el día miércoles, luego del puntapié inicial del debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el gobierno. El oficialismo confía en avanzar rápidamente con la firma del dictamen de mayoría y el miércoles próximo en un plenario de comisiones, con vistas a sesionar tentativamente una semana después, que sería el 19 de agosto. Una cadena de ilegalidades en la privatización de las represas hidroeléctricas que se quedaron los NEUs. La justicia investiga un mecanismo de subvaluación de 4 etapas que terminó beneficiando a los hermanos y a otros grupos económicos para hacerse con activos estratégicos del Estado. Las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar este año y el siguiente alrededor de 2.300 millones de dólares en Neuquén. Aparece ahora una ampliación de la denuncia de la Fundación Soberanía por la que pide que se investigue y en caso de que corresponda se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del complejo Comahue. Internacionales. Estados Unidos, al menos 3 muertos y 10 heridos tras una serie de 8 tiroteos en 24 horas en Chicago. 3 personas murieron, al menos, y otras 10 resultaron heridas en varios tiroteos ocurridos en las últimas horas en Chicago, Estados Unidos. Hasta las 8:22 del domingo habían ocurrido 8 tiroteos, así lo informó la prensa. 3 personas murieron y 9 resultaron heridas. Además, un hombre de 35 años recibió un disparo en la cabeza en las primeras horas del sábado, quedando en estado crítico. De Janeiro, un viaje familiar de 15 años terminó con 4 muertos al caer un helicóptero. Una familia colombiana sufrió una tragedia durante sus vacaciones en Río de Janeiro. 3 mujeres y el piloto murieron luego de que el helicóptero turístico en el que viajaban se estrellara en una zona boscosa. Lo que debía ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños de 15 terminó en tragedia en Río de Janeiro. 3 mujeres de una familia colombiana murieron el fin de semana cuando el helicóptero turístico en el que realizaban un paseo se estrelló en una zona boscosa de vista chinesa en Alto da Boa Vista. Documentos inéditos sobre granaderos a caballo de 1852. 9 partes oficiales halladas en el archivo del Museo Paleontológico confirman que el histórico cuerpo funcionó durante 5 meses tras la batalla de Caseros. El material aporta valiosa información documental sobre un periodo del regimiento que hasta ahora carecía de registros de campo. José Luis Aguilar, representante del museo, habló esta mañana sobre la importancia de hallar estos documentos. El origen de estos documentos es el antiguo juzgado de paz de acá de San Pedro. El regimiento lo crea el general San Martín, como todos sabemos, pero funcionó hasta que él parte a Europa. En 1826 el regimiento se disuelve. Esto es así hasta 1903, donde en el gobierno de Julio Argentino Roca deciden reactivar el regimiento de granaderos a caballo tal como lo conocemos hoy. En 1852 hay un granadero histórico de San Martín, que fue Eustoquio Frías, su militar de carrera
Lara, que desde los 10, 11 años ya estaba actuando, acercándose a los cuerpos de ejército, y en 1852, con el regimiento ya suspendido desde hace años, es convocado por Urquiza para que arme un regimiento de caballería. Entonces ahí en Eustoquio Frías, en una autobiografía que él dejó, él menciona que le puso de nombre a ese regimiento de Granaderos a Caballo de Nueva Creación. Esa era la única referencia de la existencia o del intento de reactivar al regimiento de Granaderos a Caballo en 1852. Y ahí es donde viene lo importante de los documentos hallados ahora en San Pedro. La primera prueba de la existencia de ese intento son 9 documentos que van desde marzo de 1852 hasta julio del mismo año, donde tenés listados de armamentos, de vestimentas, de útiles de escritorio, organización de la plana mayor y los listados de los nombres, ¿no?, de quienes compusieron ese cuerpo. Comienza el cronograma de pago de ANSES, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. Arrancan el cronograma en el día de hoy con los documentos terminados en número 0. También cobran los beneficiarios de la asignación familiar y universal por hijo. Hoy lunes arrancan con los documentos terminados en número 0. Y las pensiones no contributivas en el día de hoy cobran los que tengan documentos finalizados en 0 y 1. ...4 grados la temperatura actual, la hora 9:12 minutos. La noticia en la radio siempre está. 9:14, calle cortada frente a la radio. Justamente, calle San Martín, a la altura de la radio, entre Mitre y Pellegrini, no se puede pasar porque se está llevando a cabo una poda, ¿no?, por parte del personal de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos, junto al área de Defensa Civil. Perfecto. Muy bien, estamos a las 9:15 de la mañana en la República Argentina, con mucho frío en la ciudad de San Pedro. Mucho más frío hizo en Bahía Blanca este fin de semana, en donde se disputaron las finales del torneo provincial de selecciones de básquet de la categoría cadetes, que tuvo una presencia marcada de sanpedrinos, con 8 campeones en la selección de la Asociación de Básquet Zárate Campana. El técnico Samuel Panateri, que está en línea para charlar con nosotros. Hola Samu, felicitaciones, ¿cómo va todo? Hola Gaby, buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias por el llamado. Aquí estamos con Patricia. Sí. ¿Qué tal? Entrenador exitoso. Gran entrenador. Gran entrenador. Samu, bueno, cansados me imagino, pero satisfechos después de lo que fue un torneo que los tuvo como protagonistas desde la primera fase y que termina coronándolos de manera invicta. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, un poco cansados del viaje. Llegamos a las 5 de la madrugada. Se hizo larguito, sí. Y es un viaje largo a Bahía Blanca, ¿no? Sí, es un viaje muy largo. Sí. Las rutas, viste, al cambiar de diferentes rutas, me hace que a veces es medio complicado, pero bueno, es parte de lo que nos toca. La verdad que sí, la primera fase, lo que es la parte de la etapa zonal, los 2 primeros partidos lo ganamos holgados, por ahí la final un poquito más trabajada. Y nada, cuando llegamos ahora al provincial, no nos imaginamos que iba a ser por ahí de esta manera, pensamos que iba a ser un poquito más duro, pero bueno, a medida que del transcurso del torneo nos dimos cuenta del poderío que tenía el equipo. Uh-huh. Arrancaron allá en Bahía con los partidos correspondientes a la zona norte, que los enfrentaron con Chivilcoy y La Plata. Claro, sí. El torneo estaba dividido eran 6 equipos, dividido en 2 zonas, y la tocó en la primera etapa la zona norte con Chivilcoy y La Plata. Ambos partidos los ganamos con comodidad, sí. Y luego en semifinales nos tocó con Mar del Plata y luego volvimos a enfrentarnos a La Plata.
Claro. Lo que termina siendo una señal distintiva de estos torneos, bueno, obviamente estamos hablando de torneos que reúnen a los mejores de la provincia en su categoría. Por eso, bueno, ayer cuando teníamos que elegir un título, claramente era los mejores de la provincia, y ahí están ustedes, son los mejores de la provincia, sin ninguna discusión, en un torneo en el que, entre otros, tuvieron que enfrentarse a una de las potencias históricas que es Mar del Plata, y esquivaron un poco en la final a Bahía, que termina perdiendo sorpresivamente con La Plata, ¿no? En la semi. Sí, así es, sí. El torneo provincial, bueno, abarca a las mejores asociaciones de la provincia. Generalmente hay que saltear una etapa anterior, que es una etapa zonal, que ya la habíamos pasado. Pero sí, abarca a los mejores jugadores de la provincia, y es un torneo muy fuerte, o sea, un torneo muy fuerte. En las semifinales tuvimos un partido duro con Mar del Plata, un partido muy físico. Ellos venían de perder con Bahía Blanca, Mar del Plata venía de perder con Bahía Blanca en la fase de grupo, y quedó ubicado segundo. Y sí, como decía, La Plata dio el golpe de sorpresa a Bahía Blanca en las semifinales, no se esperaba eso. Así que era un poquito el trabajo sucio, ahí lo hizo La Plata, y dejó eliminado a Bahía, que siempre es candidato a Bahía Blanca en estos torneos, y más que nada por la localía. Claro, claro. Estamos hablando de chicos de qué edad, Samuel. Son chicos de 15 años, es categoría sub-15, cadetes, que es 14 y 15. O sea, la mayoría de los chicos tienen 15, hay pocos chicos de 14. Claro. Digamos, pero con un futuro muy muy importante, ¿no? Porque si ya ahora empiezan con esta vara, me imagino más adelante. Y la realidad es que estos torneos son los que miran los entrenadores de la futura selección argentina. Es así. Claro. Es más, es una vidriera, ¿no? Claro. Es una vidriera. En la cancha estaba Mauro Pola, que es el entrenador de la selección argentina de inferiores, ¿sí? Y justamente el año que viene ahí estaba mirando jugadores para un proceso de AmeriCup, ¿sí? Que es el clasificatorio para el Mundial de U17, y la AmeriCup empieza el año que viene con el proceso de U16. Y estaba el entrenador de la selección justamente mirando, y luego fue parte de la premiación. Ajá, o sea que ya debe haber anotado alguno ahí, ¿no? Y seguramente sí. Porque Buenos Aires además es una provincia muy fuerte con respecto a eso. Y claro. Samu, estamos hablando de la selección ABZC, la selección de Zárate Campana. Vos sos el técnico, pero además de tu presencia desde el Club Náutico, estamos hablando de 7 jugadores. La mayor parte del plantel estaba integrado por jugadores de la categoría U15 del Náutico, que ahora, bueno, viajan el viernes a Trelew para poder enfrentar la fase 4 del Federal. Un equipo que viene ya obteniendo una temporada histórica, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, 7 jugadores dentro de un mismo plantel de selección también es algo difícil de conseguir, porque generalmente se tiene 2, 3 jugadores, 4 como mucho, en un equipo muy bueno, así que 7 es un montón. Y también ahora el fin de semana nos toca seguir viajando a Trelew para afrontar la fase 4 del torneo federal, que es el torneo argentino, pero de clubes. Claro. ¿Sí? Claro. Ahí estás de ayudante. El técnico es Augusto Carugati en esa categoría, en la U15. Vos sos el técnico de la U17 en el... Claro, sí, yo en lo que es club estoy de ayudante en la U15 y de U17 o 21 de entrenador, ¿sí?
y entrenador de U15 de la selección. Exacto. Vamos a nombrarlos a los chicos que no los nombramos, nombremos a los chicos del Náutico y bueno, obviamente tuviste también una participación fuerte de Náutico Zárate, que es el otro equipo grande de la zona, pero nombremos a los pibes de acá que son campeones también, ¿no? Sí, los chicos de acá, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Ignacio Cafarati, que es un chico de Igna de Varadero, pero... Se lo robamos a Atlético. Ya juega hace 2 años acá en Náutico, ¿sí? Después está Mateo Marelli, Ignacio Tetamanti, y Gregorio Insúa y Rafael Marzorati. Exacto. Todos jugadores que forman parte de la categoría cadetes del Náutico, de una institución que, bueno, obviamente ha tenido en el básquet un desarrollo muy importante en estos últimos años, ¿no? Con una continuidad de un proceso que este año se ha intensificado, porque hubo algunos cambios en cuanto a la intensificación de los entrenamientos, de la pretemporada y demás, pero que vienen trabajando con una dinámica ya de hace unos cuantos años. Sí, así es, Gaby. Por ahí parece algo o fácil o algo natural, pero no es así. O sea, son procesos que se viene de años para atrás. De trabajo desde el minibásquet y sí, lo que es la carga, aumentar la carga de entrenamientos, también la participación de estos torneos provinciales a nivel club, la importancia de que los chicos lleguen con más rodaje, con más estímulos de partidos y demás, y después un plus obviamente de parte de ellos, de talento. Sí, claro. Pero, o sea, todo eso hace que la combinación que pueda llevar a esto. No es algo que pase todos los años. No, claro. Te diría que pasa casi nunca, porque bueno, se ha conjugado en este caso todo ese esfuerzo y todo ese trabajo terrible que ustedes hacen desde los entrenadores hasta toda la gente del básquet del Náutico, pero además se ha dado la particularidad de que tenés una camada de pibes que rara vez coinciden en un mismo equipo, ¿no? Con un talento muy fuerte. Sí, la verdad que sí, eso es complicado, y también la química que hay entre ellos, porque si vos tenés talento, pero no hay química entre ellos, o no se llevan bien, o no hay... o la competencia deja de ser sana para transformarse en otra cosa, que a veces pasa. Y no hay trabajo individual aparte, y es muy difícil llevarlo a cabo. Seguro. Además, en una edad, complicada, la de los 15. Totalmente, porque nosotros siempre decimos que la edad filtro, porque por ahí los chicos empiezan a salir o a dejar por ahí los deportes. Es cierto. Así que nada, también es difícil dentro de los clubes, ¿viste? Tratar de que siga la mayor cantidad de chicos, tratar de seguir estimulándolo. Es una edad difícil, sí. Bueno, en esto también, y tampoco hay que dejarlo de lado, porque estamos hablando de viajes que son de mucho esfuerzo, que son costosos, que tienen que implican un esfuerzo de las familias y de la institución, en este caso, bueno, de la asociación, pero en el caso del Náutico, bueno, tanto el club como las familias tienen ahí un trabajo, ¿no? para llevar adelante, para que esto se pueda concretar. Sí, totalmente, porque son viajes muy largos. Son viajes muy largos y muy costosos. Hoy el tema del transporte es lo que más lleva de la parte económica de claro, el combustible, ¿no? El combustible, claro. Totalmente. Así que nada, sin el trabajo que hay en conjunto, de parte del club, en este caso, o de la asociación con los padres, es muy difícil. O
sería muy difícil, si no. Seguro. Sí. No queremos dejar de nombrar, porque bueno, la Asociación de Básquet Zárate Campana, en este caso, es la que sale campeona, y ahí tenés, vos hablábamos recién del talento de los pibes de acá, tenés un par de cracks también ahí en Náutico Zárate, ¿no? Cuando hablabas de los coaching, de los ojeadores de la selección, tienen unos cuantos para ver, tanto acá como, bueno, ahí tenés hay un par de pibes en Náutico Zárate que son realmente muy buenos. Digo, no sería extraño encontrarnos con la selección de la provincia, seguro, porque bueno, también viene ahora un nacional, pero con una selección nacional con algunos integrantes de ese mismo equipo que vos dirigiste, ¿no? Sí, no, seguramente, porque, bueno, justamente también el Náutico Zárate, que es otro de los equipos que compone parte de esta plantilla, también está en la misma instancia nacional que nos encontramos en la etapa de clubes, ¿sí? En el federal. Ellos justo que quedaron en otra zona, pero también estamos ahí palo a palo, entonces probablemente sea también algún que otro parte de alguna selección. Sí. Seguro. Bueno, Samu, te agradecemos un montón que después del largo viaje y del esfuerzo de todos estos días te hayas dedicado un ratito a charlar con nosotros, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de nuestro programa de poder reconocer el laburo que hacen, que desde todo el año, lo venimos un poco comentando con los chicos de deportes a lo largo de los sucesivos programas, pero bueno, era una oportunidad para poder hablar. Ojalá dentro de un par de semanas estemos hablando con Caru también de algún otro paso que se esté dando, pero en esta ocasión es un torneo, es un campeonato, nada menos que un provincial, y valía la pena hacerlo. Bueno, Gaby, muchas gracias a vos y a Patricia, gracias por el llamado, por la comunicación y por la difusión que le dan al deporte, ¿sí? También porque a veces es difícil encontrar que le den difusión al deporte, por ahí que no sea el fútbol, sí. Seguro, que a veces se lleva todo, ¿no? Pero bueno, hay mucho laburo en todos los deportes en nuestra ciudad, así que vale la pena destacarlo. Samu, abrazo, felicitaciones a vos y a todos los pibes, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo grande, saludos. Adiós. Samuel Panateri, entrenador de la selección de básquet de la Asociación Zárate Campana, campeones provinciales en uno de los torneos más difíciles del país. Son los mejores de la provincia, hay 7 jugadores y el entrenador que han salido campeones de visitantes en Bahía Blanca, ganándole a Mar del Plata. Cuando hablamos de Mar del Plata hablamos de Peñarol, Quilmes. Cuando hablamos de Bahía Blanca hablamos de Pacífico, de Bahiense del Norte, un Bahiense del Norte al que estos mismos chicos ya le ganaron de visitante en el torneo federal, que es el otro torneo que están jugando, entre otros. Están jugando el torneo de la Asociación Zárate Campana, el torneo provincial, el provincial de clubes, que todavía no se definió, y están jugando el federal, en el que van a ir a Trelew el viernes o sábado. Siempre cerquita Les toca, porque ya se están jugando los interregionales y bueno, buscarán seguir avanzando. Es la fase 4 del torneo federal, el más importante del país. Además, actividades todas hasta fin de año, digamos. Y ¿no? si siguen, sí, ojalá que sí. Claro. Así que bueno, una generación de pibes realmente muy, muy talentosa, que tiene 7 integrantes en esta selección, ayer campeona. La generación dorada sería local. Puede decirse. 41 minutos en la República Argentina. En un minutito nos vamos a ir al móvil para ver de más cerca eso que estábamos viendo desde la panorámica. Exactamente, casi que nos entran por la ventana. Exactamente, la tarea de poda que se está realizando en pleno centro de la ciudad de San Pedro, en la continuidad de un trabajo que ya se ha iniciado hace unos días. Nacho, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, Gabriel. No sé cómo se escucha. Perfecto. Bueno, ahí, mira, justo le agarramos a Betty, que está entrando a la radio. Ah, muy bien. Están trabajando la gente de Parques y Jardines en esta tarea de poda que se está realizando en calle San Martín, entre Pellegrini y Mitre. Justamente quedan los últimos 2 árboles de esta cuadra, que son los árboles que están justamente frente a la radio. Bueno, sí. Con respecto a
el trabajo que se está haciendo, lo que vemos es una poda que tiene fundamentalmente como objetivo evitar que las ramas sigan tocando los cables, porque han tenido algunos problemas bastante complicados. Lo hemos visto en el transcurso de la última semana con las tormentas, ¿no? Sí, bueno, si bien es una tarea que realiza periódicamente la gente de Parques y Jardines, lo hemos mostrado en otras oportunidades, trabajando con árboles que estaban en no muy buen estado, digamos. Claro. Pero particularmente en este caso tiene que ver con descargar las ramas que están tocando prácticamente toda la parte del cableado, ya sea telefonía, internet, luz también. Mirá, justamente acá va a haber una buena imagen. Todo el cableado pasa por entre medio de los árboles. Bien en el medio. Claro. Exacto. Claro. Y eso obviamente genera riesgos que deben evitarse, ¿no? Claro. Sí, obviamente, bueno, el otro día casualmente fue un día de mucho viento y bueno, este tipo de fenómenos con respecto a los árboles produce también la posibilidad de que se corten algunos cables, ya sea de servicio telefónico, de internet y demás. Así que bueno, al menos en esta cuadra el trabajo ya está casi terminado, digamos. Exacto. Bueno, estamos hablando de una tarea que se extenderá, me imagino, a otros sectores de la ciudad. Específicamente, en este caso, estamos hablando de la zona céntrica de la ciudad, y esto obviamente trae algunas complicaciones en el tránsito, alguna necesidad de interrumpir la circulación vehicular, ¿no? Sí, por el momento la calle San Martín está cortada en su comienzo, a la altura del 0 al 100, digamos, simplemente por precaución, porque bueno, hay muchas ramas, mucha caída de la misma poda, ¿no? Igualmente la gente circula, a pesar de estar la calle cortada, el tránsito para peatones está habilitado, o sea, no es que está impedido el paso, ¿no? Lo que sí hay que circular con cuidado. Por supuesto, para evitar cualquier tipo de situación que pueda llegar a generar una dificultad. Bueno, por lo que vemos ahí, en un ratito, suponemos que en una hora y pico ya va a estar terminada esta cuadra por lo menos, ¿no? Sí, en cuanto a la poda en sí, calculamos que en un ratito va a estar terminado. Después obviamente va a quedar la tarea de limpieza y recolección de todo lo que se ha sacado acá en el día de hoy, ¿no? Claro. Sí, claro, tenés razón. Hay que limpiar para evitar otro tipo de inconvenientes ahí en la circulación. Pero bueno, por lo pronto ya se está terminando. Y este es el sector que estás mostrando, el que va para el lado del edificio de la esquina. La esquina del centro de comercio, digamos. Claro, exacto, claro. Que es donde estuvieron trabajando el otro día. Acá ya estuvieron trabajando, claro, comenzaron desde este lado. Hicieron la mitad de la cuadra, digamos, claro, y ahora están terminando con el trabajo. Está perfecto. Bueno, te voy a mostrar algo muy particular, Gabriel. Fíjate la maraña de cables que es justamente en un rincón ahí del centro. Sí, estaba viendo. Sí. Bueno, todo eso estaba prácticamente en contacto con las ramas. Uh-huh. Sí, yo admiro a la gente que trabaja no sé exactamente de qué son esos cables, algunos deben ser de telefonía, otros de internet y qué sé yo. ¿Cómo hacen para encontrar el cable que te corresponde? Claro, exactamente. Eso. El hombre araña queda enredado. Una tela de araña. Sí, el hombre araña queda enredado ahí nomás. Acá particularmente por estar el edificio también, bueno, hay muchas conexiones también. Claro, seguramente, bueno, hay mucho cruce de calle ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, un trabajo ahí para los muchachos que están desarrollando su tarea con las empresas de servicios y que tienen que estar trabajando en medio de eso. Si encima tenés todas las ramas de los árboles, mucho más todavía, ¿no? Mucho más complicado. Bueno, sí, acá, si apunto para arriba, sí es prácticamente una tela de araña. Sí. No hay prácticamente un lugar donde no pase un cable. Exacto. Mirá qué cielo que tenemos hoy. Sí. Qué color. Bueno, acá hay vecinos que va para entrar al garage, al edificio. Ah, bien. Sí, porque si no iba a tener que dar la vuelta. No puede pasar. Sí. Claro. Bueno. Nacho, el aviso hecho entonces para los que todavía no vinieron para la zona céntrica de la ciudad, calle San Martín entre Pellegrini y Mitre está cortada. Uh-huh.
Exactamente, sí, es una sola cuadra nada más. Es la circulación en el comienzo de calle San Martín. Perfecto. Volvemos en cualquier momento, Nacho, gracias. Hasta luego, chicos. El móvil de la radio, acá cerquita nomás, en calle San Martín, entre Pellegrini y Mitre, en donde se están desarrollando las tareas de poda. Lo escucharán ustedes, porque más allá de que estamos acustizados, por ahí un poco se escucha el ruido de la motosierra. El ruido de la motosierra que está trabajando aquí con la gente de Parques y Jardines. 9:53 en la República Argentina. Lo podemos invitar a Bruno Mars a que venga con nosotros, porque nos vamos a Matilde Gluten Free. Sí, además Muy tenemos un pregunta. doble, Bruno. Exactamente, sí. Todos los Brunos. Sí. Matilde Gluten Free está en Belgrano 930. El teléfono es el 1531-5030. ¿Qué tal, Jimena Calvet? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Pero una locura. Me alegro, me alegro. Feliz lunes, 7 de julio. Happy Monday. 7 de julio. Mire, si me van a hacer bullying, lo que pasó hace 3 horas, discúlpeme. Bueno, pero yo no había tenido aire para hacer bullying. Claro, porque hay gente nueva que se incorpora y que no sabe lo que pasó. Claro, Betty no sabe lo que pasó. Claro. Se lo puede contar en privado. Ahora en privado se lo cuento a Betty Rodríguez. Dele. Escúcheme, hoy Matilde se toma su merecido descanso. Y usted se toma su mate. Y yo me estaba tomando mi mate. No me había dado cuenta que estaba ponchada. Sí. Se toma su merecido descanso y hoy lunes está cerrado. Ah, ok. Así que bueno, yo les traigo para hacer un postrecito. Así, un postrecito. Para sacarnos el antojo de algo dulce. Ok. Bueno, vamos a hacer serenito casero. Ah, mire. ¿Va? No sabía que se podía hacer. Va, sí, obvio, se puede hacer obviamente, pero digo que no sabía que normalmente se hacía. Sí, y está muy, muy bueno. Vamos a utilizar 1 litro de leche, 5 cucharadas de azúcar común, 8 cucharadas de maicena, 2 cucharadas de esencia de vainilla y opcional dulce de leche repostero si es que queremos hacer de dulce de leche. Bien. Es muy, muy, muy simple de hacer. Vamos a mezclar el azúcar con la maicena y le vamos a poner el litro de leche fría. Mezclamos y una vez que esto está integrado, le agregamos la esencia de vainilla. Vamos a llevar a un fuego fuerte y revolviendo de vez en cuando. Revolvemos, tranqui. Cuando empieza a espesar y empieza a hervir, bajamos el fuego y lo dejamos cocinar, ahí siempre revolviendo constantemente, hasta que esté bien, bien espeso. Se recomienda revolver con una cuchara de madera. ¿Bien? Una vez que está listo, acá si queremos le podemos incorporar 2 o 3 cucharadas generosas de dulce de leche repostero y si no, lo dejan así. Pasamos a moldecitos individuales o a una fuente más grande y llevamos a la heladera por al menos 4 horas para que quede bien frío y rico. Y así de fácil se hace el serenito casero. Muy Usted bien. comprando potes Claro. cuando lo podría haber hecho así. Pavote. Que queda buenísimo. A ver. Miren, compáralo. Bueno. Para quienes nos siguen por Twitch. Qué rico. No tenés vergüenza. No tengo vergüenza. No es tuyo esto. No, esto no es mío porque mis potes son feos, entonces Claro. no quería poner mis potecitos. Pero estos son potecitos de los que hay una marca de yogur de que no es Daji. muy cara. Sí. ¿No? Que Pero viene con estos cositos. no es esta. Ah, pero es Eso- parecido. Estos potecitos los tengo, estos son como más bocudos. Ah, ok. Porque viste que muchos compran el yogur ese más por el potecito que por el... Porque lo guardás para... Sí. Claro, Está yo buenísimo. tengo, por ejemplo, todas las especies y esas cosas los tengo en esos potecitos. Claro. Sí, Y además hago yogur casero en esos potecitos. Claro, O sí. portabela, puede servir sí, para... para un montón de cosas. Sí, es de múltiples usos. E incluso en un momento lo usé de souvenir de cumpleañito. También. Lo llené de confititos y era el souvenir. Claro, también. Múltiples ideas. Sí, total. Bueno, Hágalo ya usted está. mismo, con sus propias manos. ¿Se acuerda de esa canción? Hágalo usted mismo. Bueno.
Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Muy amable, ¿eh? Bueno, por favor, chau. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. La señora Jimena Calvet y la receta del día presentada por... Matilde Gluten Free, Belgrano 930, teléfono 15 31 50 30. Y nos estamos despidiendo. Antes déjeme, porque veo que tengo varios mensajes que no quiero dejar de... Antes de la noticia de cierre, leo 2 o 3 mensajes que estamos acá. Nos dicen, ¿los cables sujetos en las paredes de las propiedades no está regulado como prohibido? Preguntan. En función de lo que veíamos hace un ratito en el móvil de Nacho, desconozco. Yo tengo cables en mi propiedad, así que... Sí. en la propiedad en la que vivo, así que no desconozco. Si es así, avisen, porque hago la intimación correspondiente. Claro. Nos elogiaban los temas que habíamos pasado durante la mañana. Muy bien. Gracias a 560. 839 nos dice, Bandera, si querés, es muchas cosas menos buen actor. Siempre me recuerda a Corrado o Estebanés. Tiene pinta, pero es de madera para actuar. No se lo voy a coincido. permitir. No coincido. No se lo